Aló, doctor Castillo. Sí, buenas tardes, lo escuchamos. Hablando de estas asociaciones público-privadas, también habría que ver que los privados no se lleven la carnecita del país, ¿no? Porque a mí me da la impresión que, si bien es cierto los puntos que han tocado, los ejemplos que han dado, bueno, en cierta forma han favorecido al país, como esto de los aeropuertos, etcétera, pero hay otros casos, por ejemplo, el metropolitano y el tren eléctrico. O sea, el Estado, nosotros invertimos miles de millones. Por ejemplo, el tren eléctrico, el metropolitano, cada uno está pasando, creo, los 1.000 millones. Entonces viene una empresa extranjera, colombiana, me parece que están asumiendo esto, el metropolitano y el tren eléctrico, asociadas con otras empresas de estos países, y le dan la concesión por 20, 30 años sin que hayan puesto ni un sol, ni un dólar. Entonces se crea una deuda externa, porque la mayoría de estos proyectos son financiados por el Banco Mundial, si no me equivoco. Entonces la deuda externa crece, se favorece a unos cuantos inversionistas privados, entre comillas, porque a mí me parece que aquí también hay algo de faenal, ¿no? Porque viene gente, pues, como decía Quimper, traen a uno con corbata italiana, con zapatos ingleses, etcétera, etcétera, hacerse pasar como un inversionista del extranjero, y realmente todo es amañado, ¿no? Inclusive estas empresas no corren con los riesgos que implica cualquier problema que haya con la inversión. El Estado me parece que asume todo. Quisiera que me aclare este tema, y también si el Instituto Nacional de Planificación, por ejemplo, que fue desaparecido por Fujimori, no ha sido reflotado o ya no está operando, me parece. Gracias. Correcto, muy bien. Es importante que lo que usted ha acotado, porque también reconoce en su pregunta que ha funcionado y funciona bien la asociación público-privada. Hasta donde conocemos, bueno, acá ya va a explicar Antonio y Carla Romero, el metropolitano fue por concurso público, o sea, no es una asociación público-privada, o sea, no es así, ¿no? Además, Lima tiene un sistema diferente, ¿no? Inclusive el peaje va directo a la municipalidad, no es asociación pública-privada, hasta donde conozco. Antonio, Carla, tienen la respuesta en... Importante lo que nos ha dicho nuestro radioescucha. Respecto a los términos y condiciones, a ver, ¿quién fija los términos y condiciones? ¿No los fijamos el Estado? Entonces, si mañana más tarde el privado no hace las cosas como debe de hacer, ¿quién tiene la culpa? Es como cuando un hijo se porta mal y la madre le echa la culpa al hijo. No, señores, ustedes primero tienen que hacer un diagnóstico de por qué se está portando mal, qué estoy haciendo yo mal para que ese niño se porte mal. Entonces, ¿cuál es la forma, por ejemplo, de los abogados de ajustar las cosas? Un buen contrato. Si en el contrato se fija de que tú tienes que responder por tal cosa, tienes responsabilidad por esto, se delimita bien en el contrato, yo no tengo por qué tener problemas. Es más, si tuviera problemas mañana o más tarde, pues ese contrato me favorecería en mi posición legal y me ayudaría a ganar finalmente en ese contrato en caso de incumplimiento. Entonces, ¿quién tiene la culpa cuando no hacemos bien las cosas, no delimitamos bien las cosas, no le decimos al privado, tú lo haces así y lo quiero de esta forma y me fijo los indicadores, yo quiero en tal fecha, y si no te voy a poner responsabilidad, y si no, simplemente pierdes estas cosas? ¿Quién no lo hace bien? Es el Estado. Esa es la importancia, entonces, Carla, con lo que acaba de decir, la importancia que el Estado cuente con abogados especializados, porque ellos son los que van a generar el marco legal de proteger los intereses de la sociedad peruana, el Estado mismo, y también de cubrirnos de, digamos, chistosos o avivatos que quieran, como dice el rey oyente, llevarse la carnecita, ¿no? Claro, porque las reglas de juego las fija el Estado. Claro. Eso hay que tener. Ahora, hay que darle al privado también seguridad jurídica. O sea, no podemos decirle, hoy firmas esto, mañana te lo cambio cuando venga el gobierno y simplemente no le caiga bien. Correcto. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, con respecto a lo que están tratando sobre los contratos, veamos en cuanto a las minas. Chile, con cobre nomás, tiene una fuerza armada que todavía es desafiante. Y nosotros tenemos oro, plata, uranio, en fin, el cobre, cantidad de minerales que se van por toneladas. Con contratos, ¿qué tipo de contratos se han hecho con esos gobiernos corruptos? ¿Y en qué condiciones? Se sabe en qué condiciones están dadas, pero sí lo que se sabe es que tienen estabilidad
tributaria, donde si vuelven a invertir no pagan el impuesto a la renta, ¿no? Y así muchos aspectos. Entonces, realmente, para revisar todos esos contratos, inclusive el metropolitano, le entregan toda una vía que ha costado a todos los peruanos, a los colombianos, y es más, todavía no pagan IGB porque en el boleto así lo dice, en la tarjeta. Entonces, realmente, ¿quién fiscaliza todo esto? Tener un contralor que no controla nada, y realmente por eso necesitamos una constituyente, porque en esta constitución del 93 dice que los contratos internacionales no podrán ser revisados, y el Congreso lo va a hacer, no, el pueblo lo tiene que hacer con una constituyente, regresando a la constitución del 79. Gracias, buenas tardes. Muy bien, interesante pregunta. Así es, muy interesante. La experiencia chilena es simple, hacer contratos y condiciones que benefician realmente al Estado chileno. Yo creo que en Perú debe de ser de esa manera, o sea, contratos mineros que benefician realmente a la población, al Estado, no que se esté regalando, no solamente el tema minero, el tema pesquero, o sea, se regala y dice ya tú saca lo que puedas y tú depreda y ya ves lo que haces, me pagas cuando puedes. Es así de simple. Entonces, creo que acá deben ser las cosas claras, serias y debidamente programadas. ¿Para qué yo voy a utilizar ese dinero? ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo una mina y no lo exploto, de repente no tengo la necesidad como Estado de explotarlo en este momento porque no tengo la necesidad de hacerlo. Pero viene alguien de afuera y le ofrece dinero y dice, no, yo te lo exploto. Pero ya tienes un sobreingreso que para qué lo vas a necesitar, o sea, estás mal utilizando tus recursos naturales porque no tienes previsto para qué vas a utilizar esos ingresos, no tienes definido bien tu plan de acción. Entonces es un poco complicado. Ahora, en el tema también que nuestros dos radioescuchas han tratado es un tema de planificación, ¿no? Y nos habían dicho de que efectivamente se ha desactivado el INAP, que era antes el instituto encargado de todo lo que es la planificación nacional. Pero recordemos que en el gobierno anterior se ha aprobado lo que es el CEPLAN, que vendría a ser el nuevo INAP. Pero claro, no está operativo totalmente, por eso la gente ni siquiera lo conoce, ¿no? Y simplemente no se está haciendo la labor de planificación con objetivos nacionales, pues, ¿no? Ahora, respecto a lo que nos dijo nuestra radioescucha, qué importante es que el ciudadano pueda tener algún mecanismo de participación en la toma de decisiones. Entonces, ¿para qué? Para que podamos recoger sus quejas, sus inquietudes, incluso aquellas recomendaciones o sugerencias para que finalmente se pueda realizar esto y tener contratos tipos con ciertas cláusulas, por ejemplo, en las cuales el tema del medio ambiente sea importante, el tema de garantizar el interés público por encima del privado también sea importante, y al mismo tiempo podamos darle seguridad jurídica al privado para que pueda invertir, porque un contrato es un contrato en el cual existen riesgos y también existen ganancias. Entonces lo que tenemos que hacer es ganas tú y gano yo. Win to win, ¿no? También es importante que esta clase de contrato esté condicionado al servicio eficiente, que siempre esté condicionado a que la población diga sus protestas o se modifique de alguna manera a pedido de la población si no está conforme con el servicio que se presta, inclusive con el precio que se cobra, porque el hecho que lo administre una entidad privada no quiere decir que va a cobrar el costo que le dé la gana. Tiene que ser el costo que verdaderamente cobra para obtener ese servicio. O sea, debe estar condicionado. Yo quiero creo esta clase de contratos al pedido de la población. Ellos deben de ser los primeros fiscalizadores y deben de pedir alguna modificación en caso de que no se dé un servicio con calidad. Entonces la norma lo que tiene que hacer es empoderar a la gente, darle ese poder a la gente, trasladarle el poder a las personas, no solamente los representantes que podamos tener como el alcalde, porque a veces responden a un partido político y intereses particulares, pero la población es la que finalmente se tiene que soportar un servicio
muchas veces un mal servicio y no puede reclamar. Debería de empoderarse la gente con algún marco legal para que ellos puedan hacer llegar sus reclamos y sus sugerencias también. Y a la final la población es la que mantiene ese proyecto, ese servicio, pagando ya sea su pasaje, su plata. Nosotros somos los que mantenemos y nosotros somos los que deberemos de dar los ratios cómo debe ser ese servicio.